¿Sabías que existe más de un triángulo de las Bermudas en el mundo? En Rumanía, el bosque encantado de Hoia Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. En Japón, el Mar del Diablo, una zona donde embarcaciones enteras desaparecen sin explicación. Y en Siberia, el lago Baikal, que además es el lago más profundo del mundo. 3 lugares, 3 triángulos de misterio que la ciencia no logra explicar. Comencemos. Es un bosque llamado Hoia Baciu, al que llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Ahí, la realidad parece desaparecer y lo desconocido te espera entre los árboles. Las historias de este bosque son tan escalofriantes que casi nadie se atreve a entrar en él. Hoia Baciu no es un bosque cualquiera. Es un lugar donde la gente del lugar habla en voz baja sobre desapariciones inexplicables, sucesos paranormales extraños y la sensación horrible de que algo malo se esconde entre la maleza. Los que se han adentrado en el bosque dicen sentir una energía rara. Algunos se sienten observados, mientras que otros aseguran haber sentido una presencia maligna a su alrededor. ¿Qué hace que Hoia Baciu sea tan aterrador? ¿Son solo leyendas o hay algo más, algo inexplicable, escondido en lo más profundo de este bosque maldito? El bosque Hoia Baciu no es un misterio nuevo. Su historia está llena de leyendas y sucesos inexplicables que se remontan a hace siglos. Algunos creen que el bosque está situado sobre un antiguo cementerio pagano, mientras que otros dicen que fue escenario de rituales oscuros y sacrificios humanos en el pasado. Se dice que en la Edad Media, el bosque era el refugio de brujas y hechiceros que hacían sus aquelarres protegidos por los árboles centenarios. Los habitantes del pueblo cercano evitaban el bosque a toda costa, con miedo de la ira de las fuerzas oscuras que, según decían, vivían en él. Con el tiempo, las historias sobre Hoia Baciu se volvieron más oscuras y misteriosas. Los pastores que se aventuraban en el bosque con sus ovejas desaparecían sin dejar rastro, y los pocos que volvían contaban historias escalofriantes de criaturas extrañas y voces que susurraban entre los árboles. La fama de Hoia Baciu como un sitio maldito se extendió por toda Transilvania, y el bosque se convirtió en un lugar temido y evitado por todos. Lo que realmente ha hecho de Hoia Baciu un lugar de leyenda son las muchas desapariciones que han ocurrido en él en los últimos 50 años. Este bosque, situado en Rumanía, ha sido el epicentro de numerosos relatos que han dejado a la gente perpleja y aterrorizada. La densa vegetación y la atmósfera misteriosa del lugar solo añaden más intriga a las historias que se cuentan sobre él. Se cree que más de 100 personas han desaparecido sin dejar rastro en el bosque. Sus destinos siguen siendo un misterio hasta hoy. Las desapariciones no discriminan. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos han sido víctimas de este enigma. Cada historia es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre lo que realmente ocurre en las profundidades de Hoia Baciu. Una de las desapariciones más conocidas es la de un pastor que entró al bosque con sus 200 ovejas y nunca más se supo de él. Este caso, ocurrido hace varias décadas, sigue siendo uno de los más discutidos y analizados. La gente del pueblo recuerda al pastor como un hombre sencillo y trabajador, cuya desaparición dejó una marca indeleble en la comunidad. A pesar de una búsqueda intensa por parte de la gente del pueblo, no se encontró ni rastro del pastor ni de sus ovejas. Los equipos de búsqueda recorrieron cada rincón del bosque, pero fue como si el pastor y su rebaño hubieran sido tragados por la tierra. Este evento dejó a todos con una sensación de impotencia y miedo. Lo único que quedó fue un silencio extraño que invadió el bosque tras su desaparición. Este silencio, según los lugareños, era casi palpable, como si el bosque mismo estuviera guardando un oscuro secreto. La atmósfera se volvió aún más inquietante, y muchos comenzaron a evitar el bosque por temor a lo desconocido. Otra desaparición inquietante fue la de una joven que decidió explorar el bosque con su perro. La joven, una aventurera conocida por su amor por la naturaleza, nunca imaginó que su paseo por el bosque se convertiría en una tragedia. Su desaparición dejó a su familia y amigos devastados. El perro volvió a casa solo horas después, visiblemente asustado y con la correa rota. Este detalle hizo que la desaparición fuera aún más desconcertante. ¿Qué había visto el perro? ¿Qué había ocurrido en el bosque?
Estas preguntas quedaron sin respuesta, aumentando el misterio. Nunca encontraron a la joven, a pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate. Los equipos de rescate, formados por voluntarios y profesionales, trabajaron incansablemente, pero sus esfuerzos fueron en vano. La desaparición de la joven se sumó a la larga lista de enigmas sin resolver del bosque Hoya Baciu. Las historias de desapariciones en Hoya Baciu son tan numerosas como escalofriantes. Cada relato es un testimonio de la inexplicable naturaleza del bosque. Las paredes de las estaciones de policía locales están llenas de fotos de personas desaparecidas, cada una con su propia historia trágica. Personas que entran en el bosque y simplemente se desvanecen, sin dejar rastro alguno de su paso por este mundo. Las huellas que dejan atrás se desvanecen rápidamente, como si el bosque mismo estuviera borrando cualquier evidencia de su existencia. Este fenómeno ha desconcertado a investigadores y científicos por igual. ¿A dónde van? ¿Qué fuerza o entidad se los lleva? Estas preguntas han dado lugar a numerosas teorías, desde lo sobrenatural hasta lo científico. Algunos creen que el bosque es un portal a otra dimensión, mientras que otros piensan que hay fuerzas naturales aún no comprendidas en juego. Estas son las preguntas que atormentan a los investigadores y alimentan las leyendas de este bosque maldito. Los estudiosos y curiosos continúan explorando el bosque con la esperanza de desentrañar sus secretos. Sin embargo, cada nueva desaparición solo añade más capas al misterio, haciendo de Hoya Baciu un lugar que sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. Las desapariciones no son los únicos fenómenos inexplicables que se han visto en Hoya Baciu. Muchos testigos dicen haber visto luces extrañas que aparecen y desaparecen entre los árboles, especialmente de noche. Estas luces, a menudo descritas como orbes brillantes, parecen tener una inteligencia propia, moviéndose de manera que desafía toda explicación lógica. A menudo descritas como esferas brillantes de colores que cambian, han sido objeto de estudio y especulación durante años. Los colores varían desde un azul profundo hasta un rojo intenso, y a veces incluso un verde esmeralda. Parecen flotar en el aire, desafiando las leyes de la gravedad. Los testigos han reportado que estas esferas no solo flotan, sino que también parecen interactuar con su entorno de maneras misteriosas, y se mueven a velocidades increíbles. Algunos han descrito que las luces se desplazan tan rápido que es imposible seguirlas con la vista, dejando tras de sí un rastro de luz que se desvanece lentamente. Algunos testigos dicen que las luces parecen seguirlos mientras caminan por el bosque, como si estuvieran siendo observados por una presencia invisible. Esta sensación de ser vigilado ha llevado a muchos a evitar el bosque por completo, mientras que otros dicen que las han visto desaparecer en el tronco de un árbol, como si fueran absorbidas por la madera. Este fenómeno ha sido captado en video en varias ocasiones, aunque la calidad de las imágenes siempre deja algo que desear, o subir al cielo hasta que ya no se ven. Este comportamiento ha llevado a algunos a especular que las luces podrían ser algún tipo de entidad extraterrestre o interdimensional. Las luces son algo que se ve a menudo en Hoya Baciu, y se han convertido en una especie de atracción para los cazadores de fenómenos paranormales. Cada año, cientos de personas visitan el bosque con la esperanza de ver estas misteriosas luces por sí mismos. Y se habla de ellas desde hace décadas. Las primeras menciones de estas luces se remontan a los años 60, cuando un pastor local reportó haber visto orbes brillantes mientras cuidaba de su rebaño. Una de las historias más conocidas sobre las luces de Hoya Baciu proviene de un grupo de estudiantes universitarios que decidieron acampar en el bosque una noche. Lo que comenzó como una aventura emocionante, pronto se convirtió en una experiencia aterradora. Según ellos, al llegar la noche, comenzaron a ver luces extrañas que se movían entre los árboles. Las luces parecían jugar al escondite, apareciendo y desapareciendo en un patrón que nadie pudo entender. Las luces se acercaban cada vez más al campamento, y los estudiantes comenzaron a sentir una mezcla de fascinación y terror. Algunos intentaron grabar las luces con sus teléfonos, pero las baterías se agotaron misteriosamente, hasta que los estudiantes, muertos de miedo, recogieron sus cosas y se escaparon del bosque. La experiencia los dejó marcados, y muchos de ellos juraron no volver jamás a Hoya Baciu. Nadie ha podido explicar de dónde vienen o qué son estas luces. A pesar de los numerosos intentos de científicos y entusiastas por desentrañar el misterio,
Las luces de Hoya Bashiu siguen siendo un enigma. Algunos creen que son señales de energía paranormal, manifestaciones de espíritus o entidades que habitan el bosque. Esta teoría ha sido apoyada por varios investigadores de lo paranormal que han visitado el lugar, mientras que otros creen que podrían ser algún tipo de fenómeno natural aún desconocido. Hipótesis como la bioluminiscencia o gases del pantano han sido propuestas, pero ninguna ha sido confirmada. Sea como sea, las luces de Hoya Bashiu son un misterio más que se suma a la larga lista de fenómenos inexplicables que rodean a este lugar enigmático. Cada nueva aparición de las luces añade una capa más de intriga a un bosque que ya de por sí está envuelto en leyendas y mitos. Como si las luces y las desapariciones no fueran suficientes para dar miedo, los visitantes de Hoya Bashiu también dicen haber visto fantasmas en el bosque. Además, existen numerosos relatos de apariciones espectrales que han dejado a muchos con los pelos de punta. Siluetas oscuras que se deslizan entre los árboles, moviéndose con una gracia inquietante que parece desafiar las leyes de la física. Estas figuras, a menudo descritas como sombras sin rostro, parecen observar a los visitantes desde la penumbra, llenando el aire con una sensación de inquietud. Figuras espectrales que observan desde lejos, sus ojos vacíos y penetrantes parecen seguir cada movimiento de los intrusos. Algunos testigos afirman haber sentido una presencia fría y opresiva, como si los fantasmas estuvieran tratando de comunicarse o advertirles de algún peligro inminente, y rostros que aparecen por un instante entre la maleza, desapareciendo tan rápido como se materializan. Estos rostros, a menudo descritos como pálidos y desfigurados, parecen surgir de la nada, dejando a los testigos con una sensación de terror y desconcierto. Se dice que el bosque está habitado por los espíritus de los que han desaparecido en él. Estas almas en pena, atrapadas entre este mundo y el siguiente, parecen estar condenadas a vagar eternamente por el bosque, incapaces de encontrar paz. Las almas en pena de aquellos que murieron en circunstancias misteriosas y ahora vagan por el bosque, buscando sin descanso la salida que nunca encontrarán. Algunos creen que estos espíritus están atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Un grupo de turistas que exploraba el bosque dijo haber visto la figura de una mujer vestida de blanco, llorando desconsoladamente junto a un árbol. La mujer, con un vestido antiguo y descolorido, parecía estar atrapada en un momento de profundo dolor y desesperación. Al acercarse a la mujer para ayudarla, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío helado. Este frío, que se sintió como una ráfaga de viento gélido, hizo que los turistas se dieran cuenta de que habían presenciado algo sobrenatural. Los habitantes del pueblo cercano a Hoya Bashiu hablan de una leyenda sobre una joven que fue asesinada brutalmente en el bosque hace muchos años. Esta trágica historia ha sido transmitida de generación en generación, y muchos creen que el espíritu de la joven aún ronda el bosque, buscando justicia. Dicen que su espíritu atormenta el lugar, buscando venganza por su muerte. La leyenda cuenta que la joven fue traicionada por alguien en quien confiaba, y su espíritu no descansará hasta que su asesino sea llevado ante la justicia. Muchos creen que la figura de la mujer de blanco es el espíritu de esta joven, condenada a vagar por el bosque para siempre. Su presencia es un recordatorio constante de la tragedia que ocurrió en este lugar, y su lamento se escucha en las noches más oscuras, cuando el viento sopla a través de los árboles. En la inmensidad del Océano Pacífico, un área de aguas turbulentas y misterio ha fascinado al hombre durante siglos. El Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón, es un lugar de leyendas antiguas y desapariciones inexplicables. Desde barcos pesqueros hasta aviones militares, la historia de este lugar está marcada por la tragedia y lo desconocido. ¿Qué fuerzas ocultas se esconden bajo las olas? Muchos creen que este mar debe su nombre a las historias de dragones gigantes que habitaban las profundidades en tiempos remotos. Criaturas míticas que emergían de las olas para arrastrar barcos y marineros a un destino incierto. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, pintan un cuadro aterrador de un mar traicionero y peligroso. ¿Pero son solo historias? ¿O hay algo de verdad en estos antiguos relatos? Acompáñenos a navegar por las aguas turbulentas del Mar del Diablo
donde la realidad y el mito se entrelazan en un enigma fascinante. Ubicado en el Océano Pacífico, el Mar del Diablo se extiende desde las costas de Japón hasta las islas Bonin y hasta el norte de Filipinas. Este triángulo de aguas profundas es conocido por sus fuertes corrientes, tifones repentinos y una actividad sísmica significativa. Un lugar donde la belleza natural se combina con un aura de peligro palpable. A diferencia del Triángulo de las Bermudas, su contraparte en el Atlántico, el Mar del Diablo, no se define por límites geográficos específicos. Su ubicación exacta varía según las leyendas y los relatos. Sin embargo, la mayoría coincide en que se encuentra en una zona de gran actividad volcánica y sísmica, lo que podría explicar algunos de los fenómenos extraños que se reportan en la zona. La combinación de factores naturales, como las tormentas impredecibles, las anomalías magnéticas y la presencia de volcanes submarinos, crea un ambiente propicio para el misterio. Un lugar donde la realidad parece difuminarse con lo sobrenatural. Las leyendas antiguas de Japón hablan de dragones marinos gigantes que habitaban las profundidades del Mar del Diablo. Criaturas colosales con escamas brillantes y ojos, como faroles que podían controlar las tormentas y devorar barcos enteros de un solo bocado. Estas historias, transmitidas de generación en generación, forman parte del folclore japonés. Los pescadores locales contaban historias de monstruos marinos con tentáculos gigantes y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Criaturas que acechaban bajo las olas, esperando el momento oportuno para atacar. Estas historias, aunque fantásticas, reflejan el temor y el respeto que los antiguos marineros sentían por las fuerzas indomables del mar. Se decía que los dragones eran particularmente activos durante los tifones, cuando las olas alcanzaban alturas impresionantes y el cielo se tornaba negro como la tinta. En esas ocasiones, los marineros ofrecían oraciones y sacrificios a los dioses del mar, con la esperanza de apaciguar su furia y asegurar un viaje seguro. Las leyendas del Mar del Diablo se vieron reforzadas por desapariciones modernas. Barcos pesqueros desaparecían sin dejar rastro. Buques de carga emitían señales de auxilio y luego se desvanecían. Cada incidente alimentaba el misterio. El Kaiyo Maru número 5, un barco de investigación japonés, desapareció en el año 1953. Con una tripulación de 31 personas, estudiaba la actividad volcánica submarina. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontraron restos. Otro incidente es la desaparición del Derbyshire, un carguero británico que se hundió en 1980. Con una tripulación de 44 personas, el Derbyshire era uno de los barcos más grandes. Su hundimiento, atribuido a una tormenta, sigue siendo objeto de debate. El misterio del Mar del Diablo no se limita a las profundidades del océano. En 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19, desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron restos de los aviones ni de sus tripulantes. Las últimas transmisiones de radio del Vuelo 19 son escalofriantes. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó que sus brújulas estaban fallando. La comunicación se cortó abruptamente y nunca más se supo de ellos. La desaparición del Vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. A lo largo de los años, muchos marinos han reportado experiencias extrañas en el Mar del Diablo. Algunos hablan de luces extrañas en el cielo, brújulas que giran sin control y una sensación abrumadora de estar siendo observados. Estos testimonios, aunque difíciles de verificar, añaden otra capa de misterio a este lugar enigmático. Un capitán de un barco pesquero japonés relató haber visto una enorme criatura marina con una cabeza redonda y ojos brillantes que emergió del agua a pocos metros de su embarcación. Aunque no pudo identificarla, estaba seguro de que no se trataba de ninguna especie marina conocida. Otros marineros han reportado haber experimentado cambios repentinos en el clima, con mares en calma que se convertían en tormentas violentas en cuestión de minutos. Estos cambios climáticos repentinos, aunque no infrecuentes en el mar, parecen ocurrir con mayor frecuencia e intensidad en el área del Mar del Diablo. A pesar de las leyendas y los relatos misteriosos, la ciencia busca explicaciones racionales para los fenómenos que ocurren en el Mar del Diablo.
Algunos científicos creen que las desapariciones pueden atribuirse a errores humanos, fallas mecánicas y las condiciones climáticas extremas que son comunes en la zona. La presencia de volcanes submarinos activos en la región podría explicar algunos de los incidentes. Las erupciones volcánicas pueden generar tsunamis repentinos y liberar grandes cantidades de gases tóxicos, lo que podría poner en peligro a las embarcaciones que navegan por la zona. Otros expertos apuntan a la posibilidad de olas gigantes, olas solitarias que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros. Estas olas, que se forman por la combinación de fuertes vientos y corrientes, pueden hundir barcos grandes y causar daños catastróficos. El Mar del Diablo se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y volcánica, lo que podría explicar la presencia de anomalías magnéticas. Estas anomalías, que pueden afectar el funcionamiento de las brújulas y los sistemas de navegación, podrían haber contribuido a la desorientación y las desapariciones de algunas embarcaciones. Además, la región es propensa a la formación de hidratos de metano, un compuesto químico que puede liberarse repentinamente del fondo marino. Estas liberaciones de gas metano pueden reducir la densidad del agua, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan rápidamente. Si bien estos fenómenos naturales pueden explicar algunos de los incidentes, no ofrecen una respuesta definitiva a todas las desapariciones y los fenómenos extraños que se reportan en el Mar del Diablo. El misterio persiste. Algunos entusiastas de lo paranormal creen que el Mar del Diablo podría ser un portal a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la física se distorsionan y donde las criaturas de otras realidades pueden entrar en nuestro mundo. Esta teoría, aunque fascinante, carece de evidencia científica. Según esta teoría, el Mar del Diablo sería un punto de convergencia de energías cósmicas que crearían un portal interdimensional. Los barcos y aviones que desaparecen en la zona no se hundirían ni se estrellarían, sino que serían transportados a otra dimensión. Aunque no hay pruebas que respalden esta teoría, sigue siendo una posibilidad intrigante para aquellos que creen en lo sobrenatural. El Mar del Diablo, con su historia de desapariciones inexplicables, parece un lugar propicio para la especulación y la imaginación. A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, el Mar del Diablo sigue siendo un enigma sin resolver. Las explicaciones racionales pueden dar cuenta de algunos de los incidentes, pero no logran explicar todas las desapariciones y los fenómenos extraños que se reportan en la zona. ¿Es el Mar del Diablo simplemente un lugar peligroso, con condiciones climáticas extremas y actividad geológica inusual? ¿O hay algo más, una fuerza desconocida, que desafía nuestra comprensión del mundo? La respuesta, al menos por ahora, permanece esquiva. El Mar del Diablo nos recuerda que, a pesar de todos nuestros conocimientos, el mundo natural aún guarda secretos profundos, lugares donde lo desconocido se impone a la lógica y donde la línea entre la realidad y el mito se difumina. El Mar del Diablo, con su historia de dragones marinos, desapariciones inexplicables y fenómenos extraños, sigue siendo un misterio que desafía la lógica y la razón. ¿Son las leyendas antiguas simplemente producto de la imaginación, o hay algo de verdad en los relatos de monstruos marinos y portales a otras dimensiones? La decisión es tuya. Puedes aferrarte a las explicaciones racionales, atribuyendo los incidentes a errores humanos y fenómenos naturales. O puedes dejarte llevar por la intriga y la especulación, imaginando un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad. Sea cual sea tu postura, no hay duda de que el Mar del Diablo seguirá fascinando y desconcertando a la humanidad durante muchos años más. Lago Baikal, un lugar de asombrosa belleza, un lugar de profundo misterio. Enclavado en el corazón de Siberia, es un lago como ningún otro. Sus profundidades se hunden más que cualquier otro lago en la Tierra. A más de 1,5 kilómetros de profundidad, el fondo descansa en perpetua oscuridad. ¿Qué secretos guarda este abismo? Acompáñenos ahora en un viaje al corazón de Siberia, a las orillas del enigmático lago Baikal. El lago Baikal es un lugar de extremos. Es el lago más antiguo de la Tierra. Sus orígenes se remontan a millones de años. También es el más profundo, alcanzando la asombrosa profundidad de más de 1.600 metros. Para ponerlo en perspectiva, imaginen 3 edificios Empire State apilados uno encima del otro,
con su aguja apenas rozando la superficie. Esta inmensa profundidad alberga un ecosistema único. Criaturas extrañas y maravillosas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Prosperan en sus frías y oscuras aguas. Esponjas gigantes se alzan desde el lecho del lago, filtrando las profundidades en busca de sustento. El omul, un pez delicado y delicioso, migra por sus aguas. Y en lo más profundo, oculto a los ojos humanos, quién sabe qué otras maravillas pueden residir. Pero las profundidades del Baikal albergan algo más que maravillas biológicas. Hay historias, susurros de algo más ahí abajo, algo inexplicable, algo sobrenatural. Las tribus buriatas locales llevan mucho tiempo hablando de sucesos extraños en el lago. Leyendas transmitidas de generación en generación hablan de Usan Lobson, una monstruosa criatura que se dice que habita en sus profundidades. A esta criatura, con su cuerpo serpentino y sus ojos brillantes, se le atribuyen naufragios y desapariciones. ¿Será simplemente un mito, una forma de explicar los peligros del lago? ¿O podría haber algo de verdad en la leyenda? Los pescadores también tienen sus historias. Hablan de tormentas repentinas que aparecen sin previo aviso, azotando las tranquilas aguas hasta convertirlas en un frenesí. Describen extrañas luces parpadeando bajo la superficie, moviéndose con un propósito que desafía toda explicación. Y algunos susurran encuentros con criaturas diferentes a cualquier otra conocida por la ciencia. ¿Serán simples cuentos inventados por quienes se pasan la vida en el agua? ¿O podrían ser atisbos de un reino más allá de nuestra comprensión? Un mundo oculto bajo la superficie del lago Baikal. Uno de los misterios más persistentes del lago Baikal es el fenómeno de las luces submarinas. Estas luces, a menudo descritas como esferas o rayos brillantes, se han reportado durante siglos. A veces aparecen estacionarias, brillando misteriosamente en las profundidades. Otras veces se mueven, zigzagueando por el agua a una velocidad increíble. Los científicos han ofrecido varias explicaciones para estas luces. Algunos creen que son causadas por organismos bioluminiscentes, criaturas de las profundidades marinas, capaces de producir su propia luz. Otros sugieren que la actividad geológica, como los respiraderos submarinos que liberan gases, podría ser la responsable. Pero ninguna de estas explicaciones da cuenta plenamente del extraño comportamiento de las luces, ni de sus rápidos movimientos aparentemente inteligentes. ¿Podrían estas luces ser algo completamente distinto? ¿Podrían ser evidencia de tecnología avanzada, quizás incluso de origen extraterrestre? Aunque muchos descartan las historias de luces y criaturas extrañas como simples cuentos populares, ha habido numerosos relatos de testigos creíbles a lo largo de los años. Personal militar ha informado haber visto objetos no identificados saliendo del agua. Científicos han sido testigos de luces extrañas y perturbaciones en sus equipos de sonar. En 1982, buzos militares soviéticos afirmaron haberse encontrado con seres humanoides. Según sus relatos, estos seres medían más de 3 metros de altura. Los buzos intentaron capturar a uno, pero escapó. Quizás el aspecto más inquietante del lago Baikal sea el número de desapariciones que se le atribuyen. Cada año, personas desaparecen de barcos, de la orilla, incluso del propio hielo, para no volver a ser vistas jamás. Si bien algunas de estas desapariciones pueden atribuirse a accidentes o causas naturales, muchas siguen sin explicación. En algunos casos, se encuentran pertenencias personales abandonadas, como si la persona desaparecida se hubiera esfumado. En otros, no hay pistas, ni rastro de lo que pudo haber sucedido. La inmensidad del lago, combinada con su naturaleza impredecible, lo convierten en el lugar perfecto para que alguien desaparezca sin dejar rastro. ¿Podrían estar relacionadas algunas de estas desapariciones con los otros fenómenos extraños que se han reportado en el lago Baikal? ¿Podría haber una fuerza en acción, algo capaz de arrebatar a la gente de nuestro mundo y depositarla en otro lugar? Los misterios del lago Baikal no son solo fenómenos modernos. Durante siglos, los pueblos indígenas han contado historias de criaturas extrañas y portales a otros mundos. Estas leyendas adquieren un nuevo significado con los relatos modernos de ovnis y luces submarinas. Una leyenda buriata habla de un chamán con una piedra mágica que creó el lago Baikal. ¿Podría haber una conexión entre las antiguas creencias y los misterios modernos del lago Baikal?
La idea de los portales, puertas de entrada a otras dimensiones o incluso a otros universos, ha fascinado durante mucho tiempo a científicos y escritores por igual. Aunque el concepto pueda parecer descabellado, algunos físicos creen que tales portales podrían existir ocultos en el propio tejido del espacio-tiempo. ¿Podría el lago Baikal, con su geología única, su extrema profundidad y su larga historia de sucesos extraños, albergar un portal de este tipo? ¿Podrían las luces submarinas ser atisbos de otra realidad que se filtra? ¿Podrían las desapariciones ser el resultado de personas que tropiezan accidentalmente con una puerta dimensional? Aunque no hay pruebas científicas que apoyen estas afirmaciones, la posibilidad, por remota que sea, resulta intrigante. Si tales portales existen, el lago Baikal, con su aura de misterio y su conexión con antiguas leyendas, parece un lugar tan probable como cualquier otro para encontrar uno. A pesar de las muchas preguntas que rodean al lago Baikal, se han encontrado pocas respuestas definitivas. Las dimensiones y la profundidad del lago lo convierten en un entorno difícil de estudiar. Los duros inviernos siberianos complican aún más las labores de investigación. Sin embargo, los científicos siguen explorando el lago, utilizando tecnología cada vez más sofisticada para cartografiar sus profundidades, analizar sus aguas y buscar pistas sobre sus misterios. Quizás algún día, con suficiente investigación y un poco de suerte, los secretos del lago Baikal se revelen. Hasta entonces, el lago sigue siendo un enigma tentador, un lugar donde lo conocido y lo desconocido chocan, donde la ciencia y el folclore se entrelazan. Es un lugar que nos invita a explorar, a cuestionar y a maravillarnos. En una era de avances científicos, cuando hemos cartografiado el genoma humano y hemos enviado sondas a planetas lejanos, resulta aleccionador que nos recuerden que todavía hay lugares en nuestro propio planeta que desafían toda explicación. Las historias de luces extrañas, criaturas no identificadas y desapariciones inexplicables en este lago nos recuerdan que no lo sabemos todo, que todavía hay maravillas por descubrir y misterios por resolver. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!